3 adverbios en una frase de 4 palabras. Hoy es siempre todavía. O sea, nunca es tarde para poder cambiar, nunca es tarde para darle la vuelta a las cosas, nunca es tarde para seguir formándote, nunca es tarde para dar un giro a tu vida, nunca es tarde para tomar decisiones buenas para ti. Yo también le digo a la gente que conozco, con la que tengo confianza, pues que al final en el ataúd te vas. Yo nunca había 2 personas en el ataúd, siempre va uno solo. O sea, no te vas ni con tu mejor amigo, ni con tu pareja, ni con tu hijo preferido, ni con tu. Te vas tú solo con tus cosas, ¿no? Con todo lo que has hecho, con cómo lo has vivido, con qué pasión lo has hecho, con lo que has podido. Entonces, bueno, a partir de ahí hay que ser un poco egoísta con uno mismo. O sea, nosotros tenemos que ser egoístas, sin hacer daño a nadie, pero la persona más importante de nuestra vida somos nosotros. Entonces, aprender a amarnos, aprender a querernos, porque si no es muy difícil que podamos amar a alguien, querer a alguien y de la misma manera respetarnos a nosotros mismos para respetar a los demás. No es muy difícil todo este proceso, ¿no? I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Antonio Pérez Caínzos, bienvenido a Psych and Roll y gracias por pasarte a este episodio número 59. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. Muy bien. Feliz después de haber ganado y feliz por dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Entonces, muy bueno. Y contento de poder aportar cosas en tu iniciativa. ¿Quién es Antonio Pérez Caínzos fuera de todo lo que es la vorágine del baloncesto? Bueno, pues mira, soy un padre de familia con 2 niños que tienen 16 y 14 años, una niña y un niño, Inés y Darío, fantásticos. Soy una persona que le gusta mucho viajar, una persona que le gusta mucho disfrutar de los amigos, disfrutar de paseos, de lecturas. Bueno, una persona yo creo que normal, apasionada de lo que hace y me considero, bueno, una persona que poco a poco ha ido madurando con las cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que notas que llegas a un punto donde miras hacia atrás y te das cuenta bueno, que hay una evolución, que muchas veces cuando eres joven piensas hacia dónde vas a ir, qué te va a pasar y cómo lo vas a digerir. Pues bueno, yo estoy en un punto ahora mismo de madurez que me gusta a nivel personal y a nivel familiar y a nivel vital y bueno, pues intentar exprimirlo al máximo. Además de todo eso, inventor o creador de uno de los términos que a mí personalmente más me gustan, todo esto de la metáfora adaptada al baloncesto, que es el de los Sherpas, que tanto hablamos aquí en el episodio con Robert. Y antes estaba pensando, pues digo, ¿con qué arrancar, no? Y yo creo que es una reflexión lo suficientemente interesante y amplia para a partir de ahí ir abriendo otros melones o cerrando los que podamos. Y me gustaría un poco que me dieras tu contexto sobre cómo surge esa idea y también cómo te ayuda a ti mismo a ubicarte y a sostenerte en toda esta experiencia que vas viviendo año tras año. Bueno, yo creo que es un término que sale un día en un clinic. Yo utilizo mucho las metáforas, a mí me gusta mucho a la hora de exponer o explicarme, utilizar metáforas porque o por cómo yo entiendo la realidad o por cómo la siento, a mí me gusta mucho a la hora de describir situaciones, contextos, me gusta mucho utilizar las metáforas, ¿no? Entonces, en ese sentido, salió un clinic este término, no estaba pensado ni mucho menos, pero se ha ido madurando y se ha ido, bueno, viralizando un poco en ese sentido entre la gente que me conoce.
Yo entiendo al entrenador, sobre todo el entrenador de formación, que es un especialista de lo que hace, o deberíamos de ser especialistas de lo que hacemos, ¿no? Una vez que nosotros nos exponemos o aceptamos la responsabilidad de acompañar a un grupo de jugadores o a un jugador, en este caso el baloncesto, que en teoría viene a un espacio porque quiere o porque le gusta, pocas veces es porque es por obligación, porque seguramente en ese sentido va a abandonar la práctica deportiva y ahí nosotros tenemos que ser como un serpa, en ese sentido de nosotros ya hemos subido a la montaña muchísimas veces, ya hemos pasado las fases del conocimiento, estas de no sé que no sé que no sé, no sé que sabía tanto y sé que sé, ¿no? En ese sentido, pues el Serpa sabe que sabe, ha subido tantas veces a la cima que es consciente de lo que tiene que pasar, por donde tiene que pasar un jugador para llegar desde la formación o iniciación al alto rendimiento si llega, pero sí sabe lo que va a necesitar, ¿no? En ese sentido, sí que considero que un buen entrenador debe generar contextos y ser capaz de transformar realidades alrededor del equipo y del jugador, porque en ese acompañamiento del no sé qué no ser, el jugador muchas veces, evidentemente, en esa fase no es humilde, no es consciente de lo que necesita y de lo que va a necesitar en su camino hacia la cima de la montaña, porque en principio no sabe que hay una montaña, simplemente está en el campo base, en su realidad cotidiana y bueno, en esa falta de conocimiento y de autoconciencia, pues es difícil crecer si no hay un buen acompañamiento y ahí un buen Serpa, pues bueno, tiene que ser capaz de poder acompañar a todos los jugadores en su proceso de crecimiento, que es lo más difícil, ¿no? Que es una situación complicada. A veces hablamos de que no entreno equipos en formación, sino que entreno a jugadores, pero tienes que entrenar a las dos cosas, entrenas a un equipo y entrenas a jugadores. No es solo entrenar a jugadores de forma individual y ni es solo entrenar a un equipo, sino olvidándote un poco de las individualidades del equipo. Y ese proceso yo creo que es lo más importante. Más que saber de baloncesto es conocer al jugador, las necesidades que tiene cada jugador joven en su etapa formativa y hacerte un especialista del aprendiz, ¿no? Y ahí, pues bueno, un buen Serpa, un buen entrenador de formación debería de tener estas cualidades o tener este camino de crecimiento para poder llegar a tener estas cualidades como entrenador. Aquí hay hablabas tú de esas cuatro fases, ¿no? Mezclada o esas intersecciones entre el saber y el no saber. Hay un artículo de Kahneman, que bueno, es uno de los psicólogos pues a nivel de investigación quizá más con más renombre, bueno, incluso premio Nobel con su libro Pensar rápido, pensar despacio, que la verdad es que es una maravilla, aunque cada vez sus estudios estén replicando menos. No es síntoma de que sean una mierda, sino de síntoma de lo que es la ciencia, una evolución constante al ir dejando atrás aquellas cosas que ya no sirven, ¿no? Pues justo con otro investigador, Rosenfield, sacaron una matriz muy chula que creo que identifica bastante bien esos cuatro apartados que tú has mencionado, ¿no? Que es la actuación efectiva o eficaz, lo que se llamaría en inglés accurate. Luego estarían, que ahí me cuesta alinearlos con el sé que no sé o el no sé que sé, ¿no? Me cuesta alinearlos, que sería el noisy, que es cuando hay una intervención con mucho ruido, ¿no? Porque hay mucho estímulo, porque todavía no tienes toda la información disponible. Luego estaría la intervención secada, que yo creo que iría más bien, más que al sé que no sé, sería al me creo que sé, ¿no? Y por eso voy hacia una dirección constantemente, pero esa dirección no es la que me va a traer buen resultado. Y luego la última que comentaba, en la que se encuentran muchos entrenadores de formación, que es la de no saber que no sé, que ahí se mezclan muchas veces tanto el ruido, por esa falta de información del ensayo-error, como la intervención sesgada muchas veces, ¿no? ¿Cómo identificarías tu proceso? ¿Cómo crees que también es importante por parte del entrenador un poco salirse de la caja, ¿no? Para ver, hostia, sé que me estoy equivocando, pero eso en lugar de frenarme, lo que tiene que hacer es animarme a seguir explorando y seguir un poco ese camino, como tú dices, de llegar a la montaña primero por mí mismo, para luego hacérselo ver con más facilidad a los que me acompañan. Sí, yo creo que, bueno, hablando con mucha humildad, que ahí influye mucho el tema
desarrollo personal del entrenador, de desarrollo educativo, personal y social del entrenador, ¿no? ¿Qué valores tiene el entrenador a nivel personal? Independientemente de si se dedica al baloncesto, si se dedica al fútbol, o si se dedica a la pintura o al teatro. ¿Qué valores personales tienes como individuo? Y en ese sentido eso te va a condicionar. Te va a condicionar tu capacidad de aprendizaje, te va a condicionar qué referentes buscas, te va a condicionar qué decisiones tomas, si eres valiente, si no eres valiente, si aceptas los fracasos. Entonces, en todo ese proceso, evidentemente, influye mucho todo tu bagaje personal a nivel de experiencias, a nivel de educación y a nivel de cómo te has adaptado a las cosas que te han pasado a lo largo de tu vida, ¿no? Ya no solo en temas de deporte y profesión, sino qué riesgos has asumido como entrenador, en este caso, para poder ir creciendo, ¿no? Y qué decisiones has tomado en ese camino y cómo han condicionado esas decisiones a las personas que te rodean, ¿no? En ese sentido, yo te puedo hablar de mi experiencia. Hubo una fase muy, muy larga de mi vida profesional que mi sentimiento de culpa era grande, en el sentido de a lo que estaba exponiendo a mi familia por arrastrarla en mi pasión y mi trabajo. Yo llevo 6 mudanzas. Cuando tienes hijos y te mueves con la familia, evidentemente no han sido mudanzas a equipos de Euroliga, ni han sido mudanzas a equipos de NBA, sino que han sido mudanzas muchas veces de riesgo profesional, ¿no? Y entonces hay ese sentimiento de culpa de 6 mudanzas, son 6 nuevos mundos, 6 nuevos círculos de amistades, 6 nuevas actividades extraescolares, 6 nuevos colegios, adaptaciones que obligas a que la persona que te acompaña, en este caso mi mujer, que asume por acompañarme y que acepta, pero son procesos que a mí me han penalizado a nivel personal, ¿no? y que vas aceptando y que te vas adaptando a ellos y que la gente que te acompaña pues entiende que a la que siempre estás agradecido a eso, pero que me he tenido que regular, ¿no? Para tomar ciertas decisiones a nivel personal. Y en ese sentido yo sí que considero que los entrenadores en ese proceso de no sé que no sé hasta el proceso de sé, que ahí solo llegan los sabios, ¿no? Muchas veces hay entrenadores de formación que se consideran sabios porque no saben que no saben y están en el punto de sé que sé, ¿no? Porque hay un éxito sobrevenido temprano, mal digerido y que luego, bueno, luego cuando ese éxito, soy porque tengo este éxito, yo creo que tienes éxito porque eres, no eres porque tienes el éxito, sino al revés, ¿no? Pero ese punto es complicado de llegar si no te pasan cosas, si no pasas por caminos donde puedes aprender. Muchas veces niegas a referentes porque entiendes que, bueno, que tú ya sabes. Y yo creo que lo más importante es tener ese bagaje de valores que te sostienen a nivel personal y que te permiten crecer en cualquier faceta de la vida, ¿no? Que te permiten adaptarte a situaciones complicadas, que te permiten ser resiliente, que te permiten seguir formándote, que te permiten ampliar tus gafas de cómo ves la realidad, ¿no? Qué observador eres de lo que te está pasando y de lo que le pasa a la gente que te rodea. Yo creo que eso necesita tiempo, necesita maduración y ahora, a mi edad y con mis experiencias, no lo veo como cuando tenía 25 años ni 30. Entonces, todo es parte de un proceso que cada uno va haciendo a su tiempo, ¿no? Hay entrenadores que llegan al éxito, por así decirlo, muy rápido, hay otros que llegan más tarde y cada uno de nosotros va teniendo su proceso y toma las decisiones que van condicionando ese proceso, está claro. Ese bagaje de valores del que habla detonó en otra de las metáforas que te he escuchado sobre las bolas blancas. Bueno, eso es sobre todo porque estamos en un sistema. El ecosistema en el que estamos, nos movemos diariamente a nivel familiar, es un ecosistema, a nivel social, a nivel de amigos es otro ecosistema, tu barrio, pues en el ámbito del entrenador profesional estamos rodeados de un ecosistema de agentes, de familiares, de jugadores, de intereses, de presiones, de periodistas. Bueno, pues en ese ecosistema también compites por posiciones laborales, ¿no? Y eso fue como una metáfora que surgió pues también con otros entrenadores, ¿no? Xavi García, Ricard Casas, gente que tiene mucha sensibilidad hacia estos temas, hacia el entrenamiento sistémico. Y simplemente es intentar reconocer con qué personas vas a conectar mejor, ¿no? en este ámbito. Y reconocer a personas con las que no vas a conectar, personas que pueden ser tóxicas
para ti, por tu escala de valores o como tú entiendes que se tienen que hacer las cosas o cómo se tiene que sentir tu profesión y tu pasión. Y a partir de ahí, cuando tienes ese nivel de conciencia, pues puedes elegir con quién estar, si puedes, o puedes entender que puedes adaptarte mejor con personas que a lo mejor tienes que compartir un espacio y un trabajo durante 1, 2, 3, 4 temporadas, pero con las que tienes que lidiar y ser inteligente, ¿no? Las inteligencias que rodean al entrenador, entre comillas, pues yo creo que es otro de los apartados que nosotros tenemos que potenciar en nuestra profesión, que es cómo nos adaptamos a las personas que nos rodean. Estamos siempre en la queja, estamos siempre en la excusa, o no, o pasamos a la acción, intentamos adaptarnos a ellos, a aceptar esa aceptación superadora, ¿no? que te obliga a manejar bien las cosas que suceden a tu alrededor y las personas que influyen en ti, en ese sentido, o que pueden condicionar tu trabajo. Claro. Entonces, en ese sentido salió ese término de bolas blancas en relación a las personas con las que tú puedes conectar por tu escala de valores, por cómo entiendes la profesión, por cómo entiendes la pasión o por tu nivel de madurez. Y bueno, pues bolas negras, pues aquellas personas que pueden ser tóxicas para ti en ese sentido, ¿no? Y que muchas veces, bueno, no sé aquí qué opinas tú, Antonio, pero anticipamos ciertas cosas y eso nos impide descubrir esas bolas blancas precisamente por esa comparación de la que tú hablabas ahora. Y yo creo que aquí hay un tema de cómo hablábamos antes de los secos, ¿no? De cómo el principio de autoridad también seca nuestras direcciones, porque al final un entrenador única y exclusivamente ve a aquellos profesionales que ya están ahí, que ya están donde él quiere llegar. Ya ve a los entrenadores que están en ACB, ya ve sus tiempos muertos, ya ve sus clinics, ya ve sus maneras de entrenar. Y precisamente hablabas tú de Xavi García, ¿no? Que hace poco fue a Soul Basketball, que tú también tienes un episodio allí súper interesante y que también compartiré en las notas. Hablaba de que faltan también referentes a los que podamos mirar de tú a tú en ese proceso de supervivencia hasta llegar a la cima de la montaña y empezar a ver que sé un poquito, ¿no? Aunque siempre tengamos que tener esa incomodidad de que no sabemos tanto, porque al final ese sufrimiento, esa incomodidad nos genera la gasolina para seguir en ese proceso de conocimiento, pese a que luego podamos tener esa confianza de sentirnos hábiles, de decir, hostia, yo sé que sé, ¿no? Y eso es lo que me mueve en el día a día. Pero muchas veces ese principio de autoridad nos hace idolatrar quizás mecanismos que no nos van a servir tanto en el día a día, como por ejemplo el de un entrenador infantil que vea un partido de Pablo Lasso, por ejemplo, ¿no? Que está totalmente en otro momento, y que luego ves a los que tienes al lado y ese principio de comparación te hace negar o llenar de humo todas esas bolas blancas que quizás te estás perdiendo por fijar el tiro donde no tiene o donde no toca ahora, ¿no? Sí, ahí yo creo que sí que estamos escasos de referentes, pero no porque no los haya, sino porque no queremos tenerlos o entendemos que no los necesitamos. Ahora mismo, pues, entre toda la globalidad que puedes encontrar en Internet, redes sociales, inteligencia artificial, te puedes quedar hasta un entrenador virtual, ¿no? que te va diciendo lo bueno que eres. Entonces, yo sí que entiendo que entrenar bien en baloncesto no es saber de táctica, no ayuda, por supuesto que ayuda. Ser un buen entrenador táctico ayuda muchísimo porque tienes que ayudar al jugador y al equipo a adaptarse al caos que supone un partido de baloncesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es importante la táctica, por supuesto, la especialización táctica del entrenador a más nivel, más exigencia. Pero sí que entiendo que para ser un buen entrenador de formación tienes que saber mucho de táctica para saber qué enseñar y qué no enseñar, para saber hacia dónde va el campo base 1, el campo base 2, hasta llegar a la cima, que va a necesitar tácticamente, técnico-tácticamente el jugador. Entonces, bueno, pues ser un buen conocedor de la táctica ayuda, pero hay otros aspectos como la comunicación, hay otros aspectos como la generación de contextos, hay otros aspectos como manejar la corrección, hay otros aspectos como conseguir que los 12 jugadores que están contigo tengan un proceso de motivación alto, diferenciar la motivación del estado de activación. Bueno, hay tantas cosas que pueden ayudarte a ser un buen entrenador que muchas veces por no saber no tardamos en descubrirlas, ¿no? Por no saber que existen tardamos en descubrirlas. Y yo sí que invito a todos los entrenadores jóvenes a que se expongan a recibir información para transformarla en conocimiento. ¿Y cómo lo haces? Pues probándote.
teniendo experiencias con esa información, porque ahora mismo tenemos todos un montón de información. Y un entrenador joven, gigabytes y discos duros debe de tener 1000 en casa, pero esa información no significa que la tengas en el ordenador o la tengas en tu armario o en tu escritorio, es conocimiento. Tienes que intentar transformar esa información que tienes experiencialmente y con acciones en conocimiento. Y eso, pues bueno, regulándote, esto me sirve, esto no me sirve, esto me gusta, cómo esto resuena en mí, cómo puedo yo adaptarme a este equipo, cómo puede este contexto condicionarme a mí, qué puedo hacer yo en este contexto, cómo puedo verlo de otra forma diferente, qué cambios puedo hacer yo para verlo diferente, qué está en mi mano, qué no está en mi mano. Yo creo que ese proceso... estar bien acompañado es fundamental y hay que buscar a personas que quieran acompañarte también, no que quieran utilizarte. Total. Igual que los entrenadores, no debemos utilizar a los entrenadores para nuestros objetivos. Ese es otro punto de discusión, ¿no?, que muchas veces tengo. Hay entrenadores que usan a los jugadores. Los jugadores se sienten usados y es un proceso que se va contaminando, ¿no? El jugador es así, el entrenador es así, porque es un proceso que se contamina. El jugador se siente usado en una posición sumisa y pasa lo contrario, ¿no? Bueno, pues si tú me vas a usar, yo cuando no vayan las cosas bien, yo no estoy de acuerdo, pues seguramente no haya un vínculo. Entonces yo sí creo que una asignatura pendiente es eso, es intentar todos optimizar los recursos humanos que tenemos en nuestras manos y que un club pone para conseguir ciertos objetivos. Entonces, a partir de ahí, la perspectiva y el camino que eliges como entrenador es totalmente diferente, ¿no? Buscar un rendimiento inmediato a través de utilizar los recursos o optimizarlos para que esos propios recursos dentro de un mes, dentro de 2 meses sean mejores, ¿no?, con tu actuación. Y ahí ya no solo con los jugadores, sino con los recursos materiales que el club pone en tus manos, qué nivel de exigencia tienes hacia ellos y con ellos. Bueno, Total. pues todo eso te va haciendo como entrenador y sí que a veces sí que yo noto que me gustaría a mí ser un referente de entrenadores jóvenes, pero también quiero que ellos tengan esa necesidad, ¿no?, y la humildad de pedirlo o de acercarse. Entonces, cuando alguien se acerca, yo lo veo como algo especial y sí que me vuelco con esos entrenadores que se acercan a ti porque buscan una orientación o buscan una referencia de cómo hacer las cosas de otra forma. Yo creo que aquí has comentado tú alguna vez, ¿no?, lo importante que es identificar cuándo estás evitando ciertos conflictos y siempre, incluso tú has hablado en alguna ocasión de provocar ese conflicto, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que eso no solo sirve de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro, porque tú hablabas, ¿no?, de, hostia, ¿cuántos clinics ves en verano? ¿Cuántos discos duros de 1 tera tienes llenos de ejercicios, de metodología? Pero ¿cuánto de esa información está realmente siendo de calidad? Porque hasta que tú no haces el proceso de exponerte a aplicarla en tu día a día, que como cualquier proceso de ensayo-error es incómodo de cojones, es una mierda porque te estás sintiendo desnudo en cierta manera, ¿no? Hasta que no lo haces, ese conocimiento realmente no va a generar un impacto, ¿no? Entonces yo creo que no solo hay evitaciones de, hostia, mi pareja ha hecho algo que me molesta y no se lo voy a decir porque si no ya la tenemos liada, entonces ya se lo contaré mañana o lo dejo para otro día, ¿no? O, hostia, este jugador últimamente pues viene a hacer 20 puntos y lleva 2 semanas tomando peores decisiones porque ya se ha venido arriba y como ha hecho 20 quiere mantener esas estadísticas, pero no se lo voy a decir porque como el americano que juega 30, pues no quiero que se enfade, ¿no? También hay evitaciones con nosotros mismos, ¿no? No, yo me encuentro bien en mis 10-12 ejercicios, en mis 10-12 sistemas y de ahí no salgo, ¿no? Y precisamente yo creo que la formación también tiene esa parte buena de que también hay que ser ejemplo para los jugadores de, oye, yo te estoy pidiendo a ti que no te rayes por equivocarte, hablando en términos súper coloquiales, pues también me lo tengo que aplicar un poquito a mí mismo en cada año, ¿no? Y Sí, de cómo me modifico esos sistemas y esa metodología para exponerme un poquito a ese conflicto y a ese malestar. Es muy buena reflexión esta, Javi, que haces, porque muchas veces comparo los conflictos con el contacto en baloncesto, ¿no? El contacto, Bueno. cómo entrenamos el contacto con los jugadores. Lo buscamos porque me interesa, porque soy más fuerte que él y me quiero anticipar y yo busco ese contacto. Me adapto a él porque
porque no me lo espero y me tengo que adaptar, ¿no? Y lo mismo que conflictos. Hay conflictos que te vienen y que no has prevenido y a las que tienes que adaptarte. Y hay a veces otros conflictos que tienes que buscarlos tú y tienes que forzarlos para ver qué sucede, ¿no? Cómo reacciona este jugador, cómo reacciona el presidente, cómo reacciona el director deportivo, qué le pasa al preparador físico con el delegado. Hay conflictos que tú, como entrenador, que esto es una generación de contextos, es transformar realidades a través de tu comunicación y de cómo hacer las cosas, forzando conflictos, adaptándote a los conflictos o eh, manejando los conflictos, ¿no? Tú no lo esperas, pero sí, pero en este sentido, cuando lo manejas es que lo esperas, sabes que hay un conflicto, lo estás viendo, sabes que va a venir y tú ahí es cuando lo manejas, no igual que el contacto. No lo esperas o lo provocas. Entonces, en ese sentido sí que esto va también en función de el nivel de madurez del entrenador. Un entrenador joven evita los conflictos porque se siente inseguro a la hora de manejarlo, no sabe cómo poder actuar. Pero esto es entrenar. Esto realmente es entrenar, más que saber 25 sistemas y los 10 sistemas de Obradovic que más éxito le dan. Bueno, pues lo sabes, pero ¿y cómo los transmites? Y tus jugadores, ¿con qué velocidad lo van a hacer? ¿Cómo vas a pedirles que lo haga con más velocidad? ¿Cómo vas a pedirle a este jugador que tiene que pasarle el balón a aquel jugador? ¿Cómo se lo vas a pedir? ¿Cómo lo vas a convencer? ¿No? Muchas veces yo les digo a los jugadores que esto lo vais a hacer o convencidos, que yo prefiero, o obligados, pero lo vais a hacer. Y en ese proceso es mejor estar convencido, ¿no? Porque la potencia con la que haces las cosas cuando estás convencido es muchísimo mayor que cuando estás obligado a hacerlas. Porque cuando hay malos momentos y estás convencido realmente y de verdad, vas a luchar por hacerlo. Cuando estás obligado y hay malos momentos y hay inseguridades, abandonas mucho más rápido que cuando estás convencido. Entonces, en ese proceso de obligar, utilizamos mucho los entrenadores desde nuestra jerarquía y autoridad y modelos que vemos en otras culturas que no es la nuestra o otras generaciones de entrenadores, nos confundimos un poco, ¿no? En cómo tratamos a los jugadores y en cómo tratamos al equipo. Pero bueno, en esto es lo que te comenté al principio, ¿no? ¿Qué bagaje de valores tienes tú? ¿Qué educación, qué desarrollo social y educativo tienes en tu familia, tus amigos, en tu formación paralela al baloncesto? Bueno, pues todo esto te va formando como entrenador, porque al final es una persona con relaciones humanas que tiene que convencer y transmitir ideas a una serie de jugadores que no se conocían, que es lo que para mí es el reto mayor de un entrenador y lo que más me gusta, ¿no? Este año, por ejemplo, pues 11 jugadores que no se conocían entre ellos, 11 personas que llegan a una ciudad con 8 nacionalidades diferentes, que van a compartir un espacio durante 10 meses, muchas veces que se van a emocionar juntos y que van a intentar defender unos objetivos colectivos que van a repercutir sobre los objetivos individuales de ellos, ¿no? Entonces ahí ese reto como entrenador a mí es lo que me apasiona, ¿no? Si encima ganas, si encima consigues cosas, pues es tremendo, pero bueno, esa esencia de entrenador es en la que a mí me apasiona, ¿no? A mí me gusta mucho una metáfora que utilizo bastante, ¿no? Que esto es un poco como lo que nos decían nuestras madres con las lentejas, ¿no? Que o las tomas o las dejas. Pero claro, lo que no nos contaban era que si te las dejabas te las tenías que comer al día siguiente y si te las volvías a dejar al día siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pues creo que un poco esto es el saber que o te expones a todo ese proceso o lo dejas, ¿no? Pero claro, si lo dejas, al día siguiente esa exposición te va a costar un poquito más porque las lentejas van a estar frías o van a estar de 2 días que van a saber, pues a puta mierda, ¿no? Pues te va a costar un poquito más y esa bola de nieve se va a hacer cada vez y cada vez más grande. Y paradójicamente, lo que tú decías de el ir descubriendo y el ir notando que está evolucionando, se consigue únicamente traspasando ese filtro de la exposición que, como decíamos, esa evitación lo único que hace es, pues sí, nos genera un poco esa respiración de alivio de, vale, hoy ya he conseguido escapar de este problema, ¿no? No me ha llegado esta decisión. Pero al día siguiente, cuando te vuelva a pasar, porque eso es un spoiler que tú y yo aquí podemos hacer con el 100% de seguridad, te va a volver a pasar esa situación. O sea, con una alta probabilidad te volverá a pasar esta semana, el mes o a lo largo de una temporada, ¿no? Pues te va a tener que
que encargar de ella. Y es un poco lo que hay que trasladar un poco a los refranes, ¿no? de nuestra abuela y de nuestras madres, pues en este caso con las lentejas me parece súper idóneo. Sí, y después que muchas veces esto de la soledad del entrenador es esto, como tú también tienes que generar alrededor de ti círculos de confianza. Círculos de confianza y círculos de poder, porque al final, cuando las cosas no salen como el entrenador piensa que deben de salir o obliga a los demás a que tiene que ser de una manera determinada cuando no están convencidos, lo normal es que si no tienes ese círculo de confianza y ese pequeño círculo de poder a tu alrededor, las cosas se complican muchísimo, ¿no? Es normal. Porque el baloncesto profesional, estoy hablando ahora, más que baloncesto de formación, baloncesto profesional, los jugadores al final, muchos lo entienden como una pasión, pero muchos otros lo entienden como un trabajo. Entrenan lesionados, entrenan obligados. Yo creo que es uno de los trabajos más sumisos que hay. Al final piensa que un jugador se sube a un banco de press de banca y un entrenador le dice que tiene que levantar 10 veces 120 kilos. Total. Y no quiere o no lo ve. Entonces, claro, todo es culturalmente se ha aceptado como un proceso de entrenamiento, pero si lo aíslas un poco, pues dices, ostras, pues... Y claro, y lesionado, y veterano, y con un éxito sobrevenido, y no aceptación de fracasos, y todo esto va condicionando su labor como profesional y como jugador, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son las que maneja un entrenador. Para mí un entrenador previene riesgos. Entonces, esto que tú hablas de las lentejas, cuando hay un conflicto, si no lo quieres afrontar, se va a multiplicar exponencialmente. Entonces ahí, bueno, pues este tipo de cosas son las que, este círculo de confianza que tienes a tu alrededor, que en este caso puede ser el staff, puede ser tu director deportivo, puede ser, bueno, pues otros entrenadores del club o entrenadores que son de tu confianza, que te pueden ayudar, otro tipo de personas, psicólogos, bueno, gente del deporte con la que tienes mucha confianza, en la que te puedes apoyar para compartir estos momentos, ¿no? Experiencialmente y escuchar a otras personas con otro punto de vista. Que yo creo que cuando estás metido en tu realidad, muchas veces te cuesta ese cambio de observador, ¿no? De ver las cosas sin emoción, de una forma más objetiva, ¿no? Que es lo más complicado también. Cuando estás metido ahí en tu pasión, las cosas no salen como quieres o salen demasiado bien, muchas veces pasa también, cómo digieres tú ese éxito y ese fracaso o que las cosas no salgan como tú quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener la capacidad de verlo de una forma objetiva es otra de las facetas del entrenador. Objetivar lo bueno y lo malo que te pase y lo que le pase al equipo, ¿no? Total. Yo creo que son situaciones que sí que son retos del entrenador. Porque solemos subjetivar mucho, con queja, con exceso de refuerzo, con cómo recibimos el feedback externo. Ahora mismo con las redes sociales todo se multiplica muchísimo más, ¿no? Todos tenemos una necesidad de reconocimiento social y que a veces es exagerada, ¿no? En ese sentido sí que debemos de refugiarnos en la pasión que tenemos, en la relación de nosotros con el juego, de la relación de nosotros con el equipo, y que todo lo que venga alrededor pues son consecuencias, ¿no? Buenas o malas de la normalidad que nos rodea. Total. Hablas de objetivar y vamos, estoy totalmente de acuerdo de que hay que intentar hacer tangible el máximo número de factores posibles y ahí entra el término de hacer operativos los objetivos, de operativizar tantos patrones o tantas rutas como podamos. ¿Crees que, o tú intentas también ser Sherpa en el baloncesto profesional, de alguna manera? ¿Intentas adaptar también esa manera de ver el baloncesto a una profesión que, como hablábamos antes fuera de micro, pues no espera a nadie y es quizá la más la que está más desnuda y más expuesta al resultadismo que ninguna otra? Sí, vale, yo te puedo hablar de cómo siento yo esta profesión y cómo siento yo, pero claro, es mi punto de vista, ¿no? Entiendo, Antonio, que sé que no intentas sentar cátedra, pero obviamente eres mi Ni mucho invitado, menos, porque... entonces yo te pregunto a ti y es la experiencia más válida la tuya, o sea que ahí no te... Porque mira, Javi, yo he pasado muchas cosas, ¿no? A mi manera, como mucha gente, todo el mundo tiene sus cicatrices, ¿no? En su camino. Y cada uno lleva las cicatrices de la manera que mejor sabe. Unos echan maquillaje, otros la sacan al aire.
cada uno la lleva como puede, y esas cicatrices son aprendizajes, ¿no? Y fracasos, y aprendizajes de esos fracasos y de esos éxitos que vas teniendo. Pero muchas veces cuando tienes un éxito muy temprano, sueles digerir mal lo que te va pasando después, ¿no? Porque lo normal, si tienes una carrera de largo recorrido, es que te pasen cosas buenas y malas. Si las muy buenas te pasan al principio, cuando vengan fases de que las cosas no salen como quieres, de que hay cosas externas que te condicionan, de que tú mismo te das cuenta que no estabas al nivel, ¿no? Que es lo más doloroso que puede tener un entrenador, el darse cuenta de que necesito más cosas, de que necesito formarme más, de que necesito hablar mejor, de que necesito ayudar mejor al jugador, de que necesito saber más del jugador para poder ayudarle mejor. Bueno, o de que necesito más táctica colectiva para poder llevar la táctica a dirección de partido. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que el entrenador, cuando está con la almohada y se enfrenta a sí mismo y ese lenguaje que tiene y ese ruido interno, que lo sepamos ir sobrellevando, ¿no? Muchas veces estamos ciegos ahí, no nos escuchamos, no escuchamos a nadie, vamos fluyendo y se hace complicado. En ese sentido, yo sí que creo que el entrenador tiene que ser una persona exigente consigo misma y exigente con las personas que le rodean. Estamos en un ámbito profesional de máxima exigencia, nos van a exigir resultados, pero nosotros con nuestro trabajo tenemos que merecer esos resultados. Muchas veces van a ser buenos o malos, pero sí que creo, como dice Bielsa, ¿no? Vamos, que nos valoren por lo merecido más que por lo conseguido, ¿no? Y yo creo que tiene razón. En ese sentido, ahí es uno de los referentes a nivel de esencia, y no es de baloncesto, pero es un entrenador de fútbol que tiene un nivel de autoexigencia y de perspectiva del proceso de entrenador que a mí me gusta. Y tiene razón, que sus equipos merezcan ganar, que merezcan ganar. Luego ganarán o pierdan, porque hay unas circunstancias en el juego que tú no controlas, ¿no? Y a veces nosotros intentamos reducir el caos, que es un partido de baloncesto, a la mínima expresión. Y nos confundimos. El entrenador no puede controlar todo lo que va a pasar. Y no debemos de jugar con el joystick en el banquillo. El jugador se tiene que expresar, tiene que entender lo que va a pasar y tiene que adaptarse lo mejor posible a lo que sucede en un partido de la mejor manera posible y merecer el buen resultado, ¿no? Que al final nos van a evaluar externamente por el resultado, pero yo quiero pensar en que merezco ese resultado, ¿no? Y que mis jugadores merecen ese resultado. Entonces, a partir de ahí haremos las cosas de una manera, con una fortaleza y con una energía que a lo mejor es diferente a otros equipos, ¿no? Lo sé, otros entrenadores que piensan más en el resultado. Tuve un profesor de fútbol en la maestría de fútbol de INEF que me encantaba, Ángel Vales, que tenía una frase que decía, dime cómo defiendes y te diré a quién votas. ¿No? Dime cómo defiendes y te diré qué ideología tienes a nivel personal y como entrenador. Entonces, es un símil y una metáfora que me hizo gracia en su momento cuando estaba en quinto de carrera, pero que me la ha llevado, ¿no? Que todavía me resuena, ¿no? Cuando veo pues bueno, esos equipos que esperan tu fallo o que van a provocarlo, que es diferente. Entonces, en ese sentido son métodos de entrenar, métodos de entender la profesión, métodos de entender el juego, ¿no? Y de escuchar al juego, que muchas veces repetimos patrones que vemos y no nos paramos a pensar en lo que nos pide el juego, lo que nos pide el juego como entrenadores y lo que le pide al jugador el juego. Realmente a veces nos olvidamos de todo eso, de cosas sencillas del juego que necesitan la máxima expresión por parte del entrenador y por parte del jugador. Decías que esa frase, ¿no? De dime cómo defiendes, ¿no? Y te diré quién vota. Pues hablaba antes del caos, ¿no? Yo creo que también, pues dime cómo gestionas el caos y cómo gestionas los errores y te diré realmente, pues, qué tipo de jugador o qué tipo de entrenador eres. Decía Meñique en Juego de Tronos que el caos no es una fosa, sino que es una ladera que hay que ir avanzando y evolucionando. Y con el error, pues me va a permitir que cite, hemos comentado estos días, ¿no? De meter un poco de esa filosofía existencialista que tanto me gusta para expresar la soledad del entrenador y todo esto, ¿no? Y que estamos hablando. Y decía Dostoyevsky en Crimen y Castigo, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que yo los aborrezco porque dicen esos disparates? Pues no. Me agrada que cometan errores. En esto reside la superioridad del hombre sobre los otros seres. De esa manera uno llega a la verdad. Una equivocación original quizá valga más que una verdad intrascendente.
Siempre la verdad se encuentra, pero en cambio la vida se puede enterrar para siempre. Ya son personas con una profundidad y un nivel de introspección muy alto, ¿no? Y entonces leer a personas así te ubica, ¿no? En el nivel que tienes tú, pero sí que te ayuda, ¿no? Sí que te hace pensar. Si tienes esa sensibilidad y vuelves a releer esas frases o a leer a personas que han sido pensadores a lo largo de toda la historia, pues seguramente muchas veces los griegos decían cosas que hoy nos sirven, uh, y pensadores a lo largo de toda la vida, de toda la historia de la Ilustración también nos han ayudado mucho a cómo nosotros creamos nuestras gafas de ver la realidad y de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo afrontamos las cosas que nos pasan. Pero sí que creo que una de las cosas más difíciles del entrenador es objetivar lo que nos pasa y lo que le pasa al equipo en tu proceso con ellos. Yo creo que es una de las cosas más complicadas porque nosotros estamos tan metidos en el proceso, es un proceso muy emocional. Todo el mundo dice, es como una empresa, sí, pero compartes un vestuario, compartes viajes, compartes una activación, un estado de ánimo muy activo a la hora cuando estás entrenando y cuando estás jugando. Ese estado emocional, de activación tan alta no sucede en una oficina. En una oficina tienes vínculo, compartes un espacio, puede haber amistad, pero cuando estás en un nivel de activación tan alto por luchar por unos objetivos, al final eso crea un vínculo o destruye un vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces ese nivel de activación emocional nosotros tenemos que aprovecharlo también como entrenadores para el aprendizaje memorístico, para potenciar el espíritu de equipo, para crear un aprendizaje, acelerar el aprendizaje, optimizar el aprendizaje. Entonces esas emociones están ahí y muchas son negativas y otras positivas. Y las negativas tienen que expresarse y las positivas también. Y el tema no es que se expresen, el tema es cómo las manejamos y por qué suceden. Entonces, las del equipo, las de cada jugador y las del entrenador. A la hora de manejar conflictos, subir el nivel de exigencia, bajar el nivel de exigencia o adaptarte a lo que te pasa en el día a día. Entonces, ahí sí que creo que objetivar muy mucho lo que sucede es un proceso de entrenador difícil y ahí, por eso te he comentado que a veces el entrenador solo no puede, tiene que apoyarse en personas de confianza y esa confianza se crea o ya la hay, ¿no? Y si no la hay, pues debe de crearse, porque entonces sí que el proceso queda un poco no invalidado, pero sí disminuido, si no hay ese apoyo. Total. Hablabas tú que precisamente ese nivel de activación es el factor diferencial entre cualquier otro grupo de personas, como puede ser el ejemplo de la empresa que has colocado, y el baloncesto. Y yo le añado también, en este caso, en concreto en un partido o incluso también en un entrenamiento, el poco tiempo para pensar, ¿no? Que te hace que las respuestas más automatizadas y el que tenemos más aprendidas son las que salgan a la luz. Muchas veces no son las que queremos. Y precisamente me gusta mucho este matiz por eso no hay que martirizar ni demonizar tanto la reacción, sino lo que ocurre después de la reacción. Yo esto lo trabajo muchísimo con los jugadores y con los entrenadores oye, a mí me da igual que falles 3 tiros y haya un tiempo muerto y tengas un segundo de cagarte en todo. A mí lo que me importa es que luego no dejes de hacer esos tiros si han sido buenas decisiones, porque eso lo que te va a llevar es un poco esa bola de nieve de evitación de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo objetivizas, mejor dicho, tu proceso en el propio partido cuando sabes que vas a estar en toda esa vorágine del nivel de activación altísimo y eso va a reducir mucho esos recursos que te impiden a veces salirte de la caja para tomar mejores decisiones? A mí me gusta mucho escribir sobre cada jugador que tengo, o sea, intentar conocer a cada jugador que tengo. Hay muchos, pero cada entrenador tiene su método, ¿no? A mí no puedo entender, por cómo soy yo, no podría entrenar sin hablar con el jugador. Necesito conocer al jugador. Yo como entrenador necesito conocer al jugador. Para entrenarle bien necesito saber cómo piensa, necesito saber cómo se emociona, necesito saber qué necesita, necesito saber qué quiere. Si yo no sé eso, solo lo voy a usar. Total. Y lo usaré bien o mal. Pero yo, por manera de entenderlo, necesito comunicarme con el jugador. Necesito que él sepa lo que siento yo como entrenador. Necesito conocerle bien a él para saber cómo hablarle, cómo corregirle y cómo apretarle y cómo exigirle. De qué manera.
Evidentemente que hay unos puntos en común a nivel de disciplina y a nivel de código. Hay un código en el equipo, pero luego hay un código, un currículum adaptativo entre el jugador y yo en función de su rol, en función de su experiencia, en función de cómo es ese jugador. Entonces ahí yo es lo que más en lo que más tiempo invierto como entrenador. Cómo poder llegar al jugador de la mejor manera posible. Y eso me ayuda también en los partidos, ¿no? A nivel táctico, que necesita el jugador para poder expresarse al máximo nivel, las fortalezas que tiene, cómo ocultar las debilidades que tiene como jugador, ¿no? Que no vota bien con la izquierda, pues no haga los sistemas hacia la izquierda, Claro. no, es que te van a pasar ande y el repico hacia la izquierda, todo este tipo de cosas a nivel táctico, emocional y a nivel individual yo le doy muchísima importancia de cómo poder actuar mejor con el equipo a nivel desde el desde la micro relación entrenador-jugador, ¿no? Con los 12 jugadores. Y ahí, bueno, sí yo he sentido una evolución en mi proceso como entrenador. Cuando era joven, pues no le daba tanta importancia y luego para mí es diferencial. Es diferencial que todos los jugadores que yo entrene, pues cuando esté conmigo, sepan lo que yo sé de ellos. Que les respeto mucho como jugadores, que les respeto mucho como personas, pero que hay un nivel de exigencia que se tiene que cumplir, ¿no? Y sí que te encuentras por niveles culturales, por niveles intelectuales, por experiencias pasadas, por cómo los han tratado, que el jugador no tiene un código de barras, que tú le pases la maquinita y te diga cómo tienes que tratarle, tienes que descubrirlo todo eso. Y ese proceso es lo que a mí me gusta. Por eso me gusta ser entrenador, porque al final un entrenador es eso, un entrenador saca lo mejor, intenta sacar lo mejor de sus jugadores. A veces te equivocas, a veces lo consigues y a veces no. E intenta sacar lo mejor del equipo, ¿no? Ese diamante que tiene el equipo hay que intentar descubrirlo. Y un entrenador que consigue sus equipos están siempre por encima de los objetivos es éxito. Solo va a ganar uno, que tiene más presupuesto a veces, o que tiene los mejores jugadores, o el que ha tenido más suerte. Pero estar por encima de los objetivos que se esperan de ti y del equipo, yo creo que eso es tener éxito. Entonces, bueno, en ese proceso estamos como entrenador. Sí, obviamente, si no me meto de lleno en aspectos psicológicos, pues me van a lapidar los seguidores. Y encima teniéndote a ti con tu formación también en esos aspectos. ¿Cómo gestionas los demonios de los jugadores con los que vas trabajando, sobre todo en ligas? Bueno, que como tú has dicho que antes, ¿no? Con el tema de la familia, que no está en una Euroliga, donde, bueno, se sobreentiende, que también se sobreentiende en ligas LEV y incluso en ACB, ¿no? Pero ¿cómo gestionas toda esa parte del jugador, de ir profundizando en esa microinformación que comentaba, para conocer también esos demonios y no evitarlos cuando ocurran, sino a veces incluso provocarlos, como hablábamos antes con los conflictos, para poco a poco también que haya un proceso de ser ese Sherpa de jugadores profesionales? Antes te lo preguntaba y yo creo que ahora has dado una muy buena respuesta con respecto a eso. Eso también es ser Sherpa, ¿no? El cómo comunica y cómo forjamos y maduramos esas relaciones, independientemente de que sean relaciones de un amor de verano, ¿no? De una temporada, porque ahora, pues bueno, las ligas tal y como van, pues raros son los equipos que renuevan a 5, 6, 7, 8 jugadores, sino que, pues como tú has dicho, este año te ha tocado a ti 11 jugadores que no se conocían, la gran mayoría, y eso pues también conlleva más potenciales demonios, ¿no? De cada uno. Sí, yo te puedo contar, bueno, parte de mi metodología con el equipo, así que en ese sentido no me importa, ¿no? Yo creo que a veces copiamos muchas cosas y está bien de otros, de por qué hace esto, por qué la charla prepartido por la mañana antes del tiro. Bueno, pues es como una cultura, pero tienes que pararte a pensar si eso es realmente lo que demanda el jugador y lo que demanda el baloncesto actual, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos muchas veces la preparación de partido o el análisis, ¿para quién es ese análisis? ¿Es solo para mí? ¿Es para ayudar más al jugador y mejor? ¿Es para los dos? ¿Es para yo estar tranquilo y he hecho mi trabajo y da igual la información que va a utilizar el jugador? ¿Por qué le das la misma información a todos los jugadores cuando hay un jugador que debuta en la liga, tiene 20 años, y hay un jugador que ya lleva 12 temporadas en la liga, conoce a todos los jugadores? ¿Por qué le vas a dar a los dos la misma información? Entonces, son temas que sí que me hacen pensar
y bueno, y luego a mi manera, ¿no? En ese sentido sí que creo que la preparación de partido debe de ser como la preparación física. Cada jugador pues tiene unas necesidades. ¿Qué tengo que saber hoy para poder jugar bien esta tarde? ¿Qué información tengo que tener si soy el tercer base y voy a jugar solamente 2 minutos, seguramente? ¿O qué información tengo que tener si soy un pívot que va a defender 25 bloqueos directos, agresivos, a este jugador? ¿Qué información tengo que tener si soy el cuarto alero y voy a salir a hacer 2 faltas para defender a alguno del otro equipo? Entonces, yo creo que ahí sí que se puede mejorar, ¿no? En la preparación de partido y en el futuro yo creo que cada jugador tendrá unos objetivos individuales. Yo intento ir por ahí. Que cada jugador que esté conmigo tiene unos objetivos individuales a lo largo de la temporada, a nivel físico, a nivel actitudinal, emocional y a nivel técnico-táctico. Hablamos con ellos, nos reunimos con ellos, todo el staff, cada uno en su parcela, pero juntos, y planteamos una serie de objetivos que él acepta y escuchamos, porque él también pide unos objetivos. Me gustaría alcanzar esto, me gustaría poder ganar 2 kilos más de masa muscular, me gustaría no lesionarme más veces del tobillo. Pues bueno, objetivos que el jugador puede tener y que a veces no los escuchamos, o los escuchamos en diciembre cuando ya es tarde. No sabía, pues haber preguntado, haber dedicado tiempo al jugador, ¿no? Y por eso yo ahí sí que me han pasado tantas cosas de compañeros de equipo que no saben que uno que ha tenido un hijo, que a otro le va a operar el padre, de una operación de riesgo del corazón. ¿Cómo a este nivel nosotros que luchamos por objetivos en la trinchera no nos hemos parado a preguntar cosas normales, ¿no? Del que está a mi lado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Estás casado? ¿Dónde jugaste? ¿Dónde estuviste? Conocer al otro, porque vas a pelear, que al final peleamos por mis objetivos, pero por el de al lado también. Entonces ese vínculo hay que intentar generarlo. Nosotros como entrenadores tenemos esa capacidad de generar esos contextos y ese vínculo. Entonces a partir de ahí, esas necesidades que te genera el contexto en el que estás, tú las puedes manejar de una manera o de otra. Y sí que creo que esos objetivos y esa manera de ayudar al jugador pueden ser muy interesantes, ¿no? A la hora de encontrar esa motivación a lo largo del tiempo, independientemente de los resultados del equipo. Al final, a un entrenador le cuesta mucho ser objetivo cuando las cosas van mal, y también cuando las cosas van bien. Y sobre todo ser justo, porque esto lo dije hace poco. Yo entiendo que el entrenador, es difícil que sea justo con todos los jugadores. Y no es nuestro trabajo ser jueces, nuestro trabajo es ser coherentes con los jugadores que tenemos. Ser coherentes en el sentido de entre lo que digo y lo que hago, y en el trato a los jugadores. Tener una coherencia. Evidentemente que el jugador joven pues tiene que ser el que más se entrene, porque está en proceso de formación, o el que tenga entrenamientos diferentes. Y eso es ser coherente, que un jugador que tiene 35 años, 2 tendinitis, una hernia discal, ¿por qué va a tener que entrenar lo mismo que el jugador joven? No, porque es un nivel de justicia, pues un nivel de justicia mal llevado, porque esa justicia hace que no seas coherente como entrenador. Un jugador que ha entrenado para 3 vidas y otro jugador que todavía no ha empezado a entrenar ni a formarse. Pues evidentemente que va a tener que entrenar más y ese proceso jugar menos. Claro. Pero eso es coherencia, y yo creo que en el trato al jugador lo más difícil y al equipo es ser coherente y tener ese nivel de objetividad y de motivación, que es lo que también me llego a casa y estoy pensando cómo puedo motivar mejor a este jugador, qué le pasa, por qué no me entiende tan bien, o por qué no me explico bien con él. Este tipo de cosas son las que me mueven como entrenador y me hacen humilde, ¿no? En este proceso. No es que yo sepa nada. Lo sé todo y no sé nada, e intento a partir de ahí ayudar al jugador de la mejor manera que sé. Nunca había visto de esa manera lo del trato, lo del juicio. Lo de los veteranos me ha impactado, porque yo he sido ese joven gilipollas que decía, pero ¿por qué este descanso? Yo he sido ese. He dicho, hostia, pues... Claro, porque el jugador joven viene de ese proceso que en formación. Claro. Si faltas por estudiar, no juegas. Si no entrenas, no juegas. Donde todos son más o menos iguales, ¿no? Donde hay unos mínimos, hay un código diferente que en el profesionalismo. Entonces, ese cambio de código, ¿quién se lo explica al jugador joven?
Nadie. Lo descubre cuando ya tiene 25 años y ha estado 5 años encabronado con el proceso y con un montón de entrenadores. Me tratan mal, a mí no me respetan. Pues eso hay que explicarlo y yo se lo explico a los jugadores. El entrenador no es justo, el entrenador es coherente. Entonces, este jugador tiene este problema. Queremos que juegue, nos va a ayudar a ganar. Hay que ser inteligentes y coherentes. Claro, siempre y cuando no pierdas aceite como entrenador. O sea, que seas coherente entre lo que hagas y lo que digas. Claro. Pero que en ese proceso el jugador joven se siente respetado y ayudado por ti. Juega menos, entrena más, ¿cómo lo tratas? Juega menos, se frustra más y en ese proceso de aprendizaje de mejorar puntos débiles y necesarios para poder jugar a alto nivel, hay un nivel de frustración muchos días. Otro jugador ya es un especialista, puede mejorar algún detalle que le va a hacer a lo mejor alargar su carrera 2 o 3 años, pero el jugador joven tiene un proceso de frustración, de jugar poco, de estar expuesto durante 2 minutos y cometer 3 errores que le penalizan. Claro, ese acompañamiento existe. Si existe ese acompañamiento del entrenador, seguramente el jugador no esté encabronado con el entrenador. Se sienta ayudado, se sienta respetado y se sienta como oportunidad. Pero claro, todo esto es Total. Es el contexto y las realidades que tú creas como entrenador. Que las podemos crear a través del lenguaje, a través de la comunicación, a través de cómo preparas esos entrenamientos, de cómo corriges y sobre todo de cómo actúas con cada jugador. Para mí es fundamental este proceso de no utilizar al jugador, sino de intentar optimizarlo y buscar lo mejor de él. Y para eso hay que sentarse, hay que hablar con él, hay que escucharle, hay que preguntarle, hay que exigirle, hay que llevarle al límite, hay que saber cómo reacciona cuando va al límite, cuando se equivoca, cuando le quitas minutos, cuando se los das. Es un toma y daca continuo que te da información y que tú la tienes que transformar en conocimiento. Esto que has comentado ahora sería un ejemplo de lo que tú dices de provocar el conflicto, porque yo creo que también hay una manera de que el jugador tiene que entender o debemos de entender que por el hecho de que yo te esté ayudando, te esté acompañando en esos objetivos, no significa que luego en el partido vayas a jugar X, ¿no? O sea, que la coherencia no va en ese juicio de siempre al partido, siempre a nivel de minutos, sino que puede ser un refuerzo o una consecuencia en otro tipo de área, pero como que siempre el jugador es, vale, como Antonio me ha dicho esto, es que voy a jugar. Como que siempre nos vamos a esas expectativas, ¿no? Y yo creo que ese ejemplo que has puesto, por lo menos a mí me ha resonado mucho con lo de provocar el conflicto, que me ha gustado tanto antes. Claro, yo ahí sí que creo que influye mucho la dimensión del entrenador. ¿En qué dimensión está el entrenador? ¿El entrenador es capaz de generar emociones controlando las suyas? Qué bueno eso. ¿El entrenador es capaz de enfadarse desde una emoción de control? Uh-huh. O mi enfado y mi ira me provocan que haga cosas que no quiero hacer. Voy a provocar un conflicto porque me voy a enfadar con un jugador para buscar una reacción. Me voy a enfadar con el capitán para buscar una reacción en el colectivo. Me voy a enfadar o voy a reforzar a un joven para buscar una reacción en el colectivo. Voy a enfadarme con el director deportivo para que el equipo vea que estoy con ellos. O sea, todo ese tipo de conflictos que el entrenador puede manejar y que debe de adaptarse y que debe de provocar muchas veces son conflictos necesarios y muchas veces esos conflictos necesarios no suceden y hacen que el equipo no crezca. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos procesos de crecimiento colectivo evitamos los conflictos, los dejamos correr, pero muchas veces yo sí que creo que hay que provocarlos. Hay que provocarlos porque buscas un cambio a medio y largo plazo o un cambio inmediato en el equipo. Entonces, bueno, pues ese tipo de conflictos te los da la experiencia y te los da tu conocimiento y tu formación de cómo ver las cosas. Claro. Esto al final es un entrenamiento sistémico, que al final nosotros nos relacionamos con grupos que tienen un montón de inputs que tú no controlas. Entonces, ¿cuáles controlas tú? Pues bueno, ¿cuáles puedo manejar yo? Y otros me dicen, bueno, eso es manipulación. Yo creo que no es manipulación, es una creación de contextos que el entrenador tiene, no es que tenga ese derecho, tiene ese deber. Hay que crear un contexto donde el equipo se desarrolle a su máximo nivel. ¿Y cómo creas ese contexto con los recursos que tienes? No, es que no tengo canastas, no, es que las canastas no tengo canastas de tiro, no, es que no tengo balones de goma, no, es que siempre hay quejas, ¿no? Bueno, con lo que tienes, ¿qué contexto puedes crear para buscar
porque para mí un entrenador de éxito también es un entrenador que entrena en un pueblo con 2 balones a 40 niños de diferentes edades. Y al final del año tiene 40 niños que han ido todos los días a entrenar. Eso es tener éxito como entrenador en ese contexto. Lo más difícil para un entrenador, entiendo yo, es ser un líder situacional. Que es lo más difícil, que es el entrenador universal, ese entrenador que es capaz de, en cualquier equipo al que entrene, a cualquier nivel, yo consigo hacer un buen trabajo con ellos, yo consigo que mejoren, que cumplan sus objetivos. Me voy a entrenar a un equipo juvenil en Venezuela, diferente educación, diferente desarrollo social, diferentes necesidades, y yo consigo que ese equipo juvenil consiga sus objetivos y mejore. Yo voy a entrenar a un equipo de la NCA 1, pues yo consigo, estés donde estés, tú te vas a adaptarte al contexto en el que estás. No, es que yo soy así. Bueno, pues entonces si eres así, solo vas a poder entrenar aquí. Claro. Entonces es lo más difícil. Y a veces es un proceso de humildad, porque ser universal es lo más difícil. Ser un líder situacional es lo más complicado que existe. Total. Y a nivel de entrenador lo mismo. No, yo entreno solo formación, ¿no? Yo solo entreno femenino, yo solo entreno masculino, yo solo entreno profesional. Bueno, pues puede ser, pero deberíamos de ir. Por eso siempre puedes mejorar como entrenador. Siempre puedes mejorar, porque siempre puedes ampliar tu espectro de a quién entrenar y cómo entrenar. Total. Y aquí yo creo que has dado en el clavo con la manera en la que usamos el lenguaje, ¿no? Esa detección de otras evitaciones que son quejas, excusas. Y voy a citar otra frase de Crimen y Castigo que me encanta. Que dice... A ver si la encuentro. Aquí. Nos fabricamos, además, una casuística sutil y rápidamente nos convencemos a nosotros mismos de que nuestro comportamiento es insuperable, de que era necesario, de que la excelencia del objetivo justifica nuestra actuación. Somos de esa manera, todo, como la luz, está muy claro, ¿no? Buscamos esa confirmación de hipótesis constantemente de lo que nos ocurre, pese a que todavía constantemente nos va a faltar información que tenemos que lidiar, como tú hablabas, con esos estímulos, ¿no? Constantemente. No, porque muchas veces es normal. Nosotros, el ser humano, necesita reconocimiento, necesita sentirse socialmente aceptado y querido. Todos buscamos de una manera u otra, buscamos eso, ¿no? Cuando no tienes eso, pues estás mal. Tienes procesos depresivos, tienes procesos de tristeza, de frustración, de ira. Entonces necesitamos, yo no te hablo solo a nivel entrenador, a nivel de seres humanos necesitamos ese reconocimiento. Una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, con la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando tienes necesidades básicas cubiertas, necesitas ese reconocimiento social, estar en un grupo, sentirte aceptado, porque al final nos movemos en función de nuestra autoestima. A muchos entrenadores el baloncesto les ha salvado, porque han encontrado algo donde tienen su autoestima protegida, ¿no? Y su nivel de autoconcepto percibido resguardado, ¿no? Pero hay más. Tú no eres solo entrenador, eres padre, eres amigo, eres pareja, eres vecino, eres tutor, eres muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tu nivel de autoestima, de autoimagen, de autoconcepto están relacionados. Y muchas veces buscamos proteger eso con esto que tú hablas. Nos tenemos que creer que ha estado bien. Claro. Y muchas veces esa sorpresa que te llevas de me he dado cuenta de que he estado mal, o de que esto no lo sabía, o de que esto no lo sé, o de que esto lo puedo hacer mejor, ese ejercicio y esa sorpresa es dolorosa, pero es necesaria pasar por ahí. Es muy necesario tener esa sorpresa para poder evolucionar. Si no, seguiremos siempre haciendo lo mismo en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque creo que ha sido lo correcto, ¿no? Y luego hacemos teoría de hechos. Para que un hecho histórico sea hecho histórico necesita que pasen 50 años. Para un hecho científico, imagínate los experimentos que hay que hacer. Pues no, que no tira, pero sí ha fallado 2 tiros. No, que no va a derechas, pero sí ha hecho 3 penetraciones. ¿Sabes? Entonces nosotros necesitamos crearnos ese mundo paralelo que nos hace tomar decisiones con más seguridad, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que el baloncesto es un deporte donde hay mucho caos, donde a veces sí que necesita el equipo, necesita control por la manera de ser de la liga, por el nivel de tus jugadores en esa liga, por cómo se juega, por el momento de partido, necesitan control, pero muchas veces necesita improvisación
el equipo. Necesita que tus sistemas de juego y tus ideas de juego sean más abiertas, sean más cerradas, sean con más participación de jugadores, con menos participación de jugadores. Bueno, pues eso son decisiones de entrenador. Mano, yo tengo aquí mis 10 sistemas que llevo haciendo 15 años y siempre me ha ido bien. Bueno, ¿quién es quien lo dice? Porque te podría haber ido muchísimo mejor. ¿Sabes? Te podría haber ido muchísimo mejor. Entonces, esa perspectiva es una perspectiva muy individual y que hay que respetar. Cada uno toma sus decisiones y de la manera que mejor sabe. Yo creo que las personas cuando hacen las cosas en ese momento han intentado hacerlo de la mejor manera que han sabido, con miedos, con inseguridades, con apoyo, sin apoyo, pensando en que puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero en ese momento lo han hecho lo mejor que han sabido. Y entonces, a partir de ahí, pues aprendes o desaprendes. Y con la información que tenemos en el momento presente, Antonio, yo uso mucho la frase de hice lo que pude con lo que tuve, ¿no? Porque siempre Claro. mi yo del futuro va a ser un hijo puta con el yo del pasado, porque va a decir, Javi, ¿qué coño hiciste ese día? Pero es que yo ese día tenía la información disponible que tenía e hice lo que vi conveniente en esa situación. Luego, claro que nuestro futuro siempre va a ser el peor juez, vamos a ser nuestro peor amigo y nuestro peor crítico. Sí, y luego hay muchos aforismos, ¿no? Que a mí también me ayudan. Pues, yo que sé, Machado. Hoy 2 adverbios. Hoy 3 adverbios y una frase de 4 palabras. Hoy es siempre todavía. O sea, nunca es tarde para poder cambiar, nunca es tarde para darle la vuelta a las cosas, nunca es tarde para seguir formándote, nunca es tarde para dar un giro a tu vida, nunca es tarde para tomar decisiones buenas para ti. Yo también le digo a la gente que conozco, con la que tengo confianza, pues que al final en el ataúd te vas. Yo nunca había 2 personas en el ataúd, siempre va uno solo. O sea, no te vas ni con tu mejor amigo, ni con tu pareja, ni con tu hijo preferido, ni con tu. Te vas tú solo con tus cosas, ¿no? Con todo lo que has hecho, con cómo lo has vivido, con qué pasión lo has hecho, con lo que has podido. Entonces, bueno, a partir de ahí hay que ser un poco egoísta con uno mismo. O sea, nosotros tenemos que ser egoístas, sin hacer daño a nadie, pero la persona más importante de nuestra vida somos nosotros. Entonces, aprender a amarnos, aprender a querernos, porque si no es muy difícil que podamos amar a alguien, querer a alguien y de la misma manera respetarnos a nosotros mismos para respetar a los demás. No es muy difícil todo este proceso, ¿no? Total. La putada de esto es que dependemos, pues, y aquí como buenos interesados y amantes de la psicología, dependemos para casi todos estos procesos del lenguaje, ¿no? De nuestras propias verbalizaciones, que como decía Flaubert en Madame Bovary, el lenguaje humano es como una olla vieja sobre la cual marcamos toscos ritmos para que bailen los osos, mientras al mismo tiempo anhelamos producir una música que derrita las estrellas. Y me encanta una frase que dice que el lenguaje se sostiene en una percha muy inestable, pero es lo único que tenemos. ¿Cómo? Me gusta a mí preguntarle a los entrenadores, Antonio, que quién cuida del que cuida, ¿no? Y cómo, hablabas tú antes de los griegos, ¿no? De que muchas cosas ya están, el 99% de las ideas están inventadas ya, simplemente hay que, como tú dices, pues, utilizar esos aforismos, esas metáforas en el momento concreto. ¿Cómo te vas sosteniendo tú en una profesión en la que estás tan en el filo de la navaja constantemente, tienes 12 mochilas, 12 caminos, 12 rutas cada año cargando a tu espalda? Y hablabas de ese sentimiento de culpa antes en el plano familiar, pero también creo que existe o que está muy presente en el plano profesional en el mundo del entrenamiento, incluso en deporte formativo, no tiene por qué ser solo profesional. ¿Cómo lidias constantemente con la persona que tiene que dormir todas las noches contigo mismo, que eres tú, en este caso? Pues mira, Javi, yo ahí he intentado, muchas veces cuando yo empecé a estudiar psicología, en psicología social y en psicología matemática había un montón de estadísticas, ¿no? Sobre por qué los psicólogos estudian psicología. ¿Por qué un psicólogo se hace psicólogo? ¿No? Y había como unas estadísticas muchas veces para conocerse a sí mismos y resolver preguntas, ¿no? Que te haces de tu esencia como persona a nivel humano, de por qué te ha pasado esto, de entender mejor, ¿no? a la gente, a la persona que te rodea. Esa sensibilidad existe. Realmente, si una persona se hace psicólogo, tiene que tener cierta sensibilidad por sacar el mejor potencial humano de las personas con las que te vas a relacionar. Y eso pasa por intentar sacar el mejor potencial humano de ti mismo, ¿no? Entonces, en ese proceso,
yo me he metido. Yo quería ser mejor entrenador, entendía que tenía que formarme en ciertos aspectos o, por ejemplo, hablas del lenguaje. A mí me parece algo fundamental. Cómo hablamos habla mucho de cómo eres. Cómo dices las cosas. El lenguaje, la emoción y tu acción están conectadas totalmente. Entonces, muchas veces, claro, cuando yo me licencié en coaching ontológico, que se basa mucho en cómo decimos las cosas, ¿no? Y de dónde las decimos y por qué las decimos y cómo resuena eso en ti y en el que te escucha. Entonces, muchas veces, pues nuestro lenguaje es el que es, pero hablamos desde la emoción muchas veces. Entonces, yo ahí sí que he intentado formarme paralelamente para ayudarme. Me he formado para ayudarme, para estar mejor conmigo, para regular mis emociones, en lugar de acudir a personas externas, que lo he hecho alguna vez para compartir información y para compartir experiencias, yo me he formado paralelamente para ayudarme, para estar mejor conmigo, para pasar mejor por ciertos procesos, para tener un proceso de introspección individual y ser mejor en lo que hago, de tomar decisiones difíciles, muchas veces la vida me ha puesto de, oye, deja de entrenar y ponte a hacer otra cosa, ¿no? Porque había un camino donde arrastrabas a personas que querías y que realmente pues eso muchas veces te penalizaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, me estoy trabajando y creo que soy mejor entrenador ahora que hace 15 años y hace 3. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo me ayudo? Pues con un lenguaje interno sano, sin mucho ruido, intentando ser muy objetivo con lo que hago, intentando tener mucho deseo. A mí me gusta mucho entrenar, estar en la pista con el jugador. Intento tener pasión en lo que hago, transmitirla. Quiero ganar, es un deporte de ganar, para otras personas es un deporte de ganar, pero quiero merecer ganar, como te dije antes, quiero que mi equipo merezca ganar, por cómo hace las cosas, por cómo las siente, por el deseo que pone, por la inteligencia que pone en el juego, por la respuesta táctica que damos a ciertas cosas. Quiero eso, quiero dominar, quiero destruir al rival. Al final, este lenguaje, tú no puedes tener la misma emoción cuando defiendes que cuando atacas. Tú no puedes estar crispado cuando atacas. Pero cuando defiendes tienes que tener ira, tienes que tener un afán de destruir, de ser inteligente, de anticiparte, de intuir. Y cuando atacas tienes que ser creativo, tienes que adaptarte, tienes que reconocer lo que te propone el rival y reírte, tienes que disfrutar con tus compañeros, tienes que pasar el balón, tienes que comunicarte. Bueno, entonces el lenguaje tiene que ir muy, muy unido a todo este proceso, ¿no? Y por eso es tan difícil hacerlo tan bien, ¿no? Y es lo que a mí me apasiona de todo eso. Entonces, bueno, pues tengo la suerte de poder dedicarme a algo que me gusta y que me quita tiempo, no, me quita tiempo no, mira, el lenguaje, en el que invierto tiempo, ¿no? Porque no es tengo que aprender, sino que quiero aprender, no es tengo que ganar, sino que quiero ganar, no es tengo que hacer esto, no, quiero hacerlo. Es una decisión que tomo, nadie me obliga a tomarla. Entonces, bueno, a partir de ahí también le digo a los jugadores, ¿no? Sobre las expectativas. Una expectativa a veces viene del entorno, o tú te la creas, y esa expectativa lleva una carga de obligación. Hay que estar a la altura de la expectativa. Tienes que defender mejor, tienes que ganar, tienes que estar a la altura de la ilusión de tu familia, de los aficionados que vienen al partido. Bueno, quiero estar a la altura. Voy a intentar hacer lo posible para estar a la altura, porque quiero estar a la altura. No tengo que, es una decisión que tomo yo, nadie me... Entonces, el deseo, cambiar la expectativa por el deseo. Bueno, este tipo de cosas que el lenguaje tiene, ¿no? Esta riqueza que tiene el lenguaje, que te condiciona a nivel emocional y que está en relación con la emoción y cómo lo sientes, y que luego te posibilita actuar de una manera o de otra. Total. Porque a mí me gusta mucho decir que somos contenedores de expectativas ajenas, ¿no? Y hay veces que hay que chequear realmente oye, esto que estoy haciendo, ¿no? Esa manera de existir, ¿está basada en lo que yo quiero o en lo que tengo que en base a lo que he percibido que los aficionados, el Twitter o mi entrenador espera de mí, ¿no? Y creo que eso es importante, como tú decías, cómo nos contamos esas cosas para luego actuar en consecuencia de una manera que me acerque a lo que quiero con una alta probabilidad. Pero es que cada vez va a ser más complicado con las redes sociales, con el peso que pone la juventud en
en cómo me ven los demás, ¿no? En mi identidad digital, que es totalmente diferente a la que tengo realmente. ¿El problema cuál es? Que si yo creo que la identidad digital es la mía real, ese problema va a ser eterno, o sea, va a ser muy difícil porque vas a estar en manos de los demás. Tu autoestima va a estar en manos de los demás, tu autoconcepto va a estar en manos de los demás. Entonces yo creo que ahí ese proceso madurativo del joven, yo creo que la carrera de psicología es una carrera de futuro porque vamos a tener... hay que ayudar va a haber que ayudar a muchas personas en ese proceso, ¿no? De darse cuenta de que tu autoimagen, tu autoconcepto y tu autoestima están totalmente relacionados y que no te has parado a pensar en ello. ¿Por qué? Porque desde pequeño estás muy pendiente de lo que los demás piensan de ti y te paras muy poco a pensar en realmente cómo quieres ser tú, ¿no? Y hacia dónde quieres ir y qué autenticidad tienes y de respetar tus errores y tus defectos, porque tienes que cumplir unos estándares mínimos de lo que los demás piensan de mí o de lo que tienes que conseguir. Simone Biles tenía 40 millones de seguidores pidiéndole que ganase 6 oros. Entonces, ese peso de expectativa en 40 millones de seguidores, ¿cómo los voy a decepcionar? Cuando al final tú haces gimnasia porque te encanta la gimnasia deportiva, te encanta mejorar, tienes una motivación de logro brutal hacia hacer mejor las cosas con más perfección y poco a poco, sin darte cuenta, el foco atencional interno pasa hacia lo que piensan los demás que tienes que conseguir y que tienes que cumplir esa expectativa y eso sobrellevar eso es una losa total a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, bueno, la gente al final necesita ser ayudada y tener un círculo cercano que te pueda ir guiando en ese proceso, ¿no? Porque es complicado, es muy complicado y tener que cumplir expectativas de los demás, yo creo que es someterte a algo que no puedes controlar. Yo lo que pueda tener, la expectativa que pueda tener sobre mí el presidente del club, pues yo no la puedo cambiar. Claro. O el aficionado, yo no la puedo cambiar. Yo lo que puedo hacer es lo que depende de mí, que es intentar ayudar al jugador y al equipo a jugar cada vez mejor y en ese proceso ganar el mayor número de partidos. Eso es lo que está en mi mano. Lo que la expectativa de los demás la puedo escuchar, la puedo entender, la puedo respetar, pero no me puede condicionar, ¿no? No puedo dejar que me condicione. Total. Pues Antonio, voy a cerrar haciéndote un scouting de mi propio diálogo y es que bueno, yo antes de cada podcast o antes de cada situación así, siempre aparece mi síndrome del impostor, o ya no sé cómo cojones llamarlo, ¿no? A decirme, Javi, te va a salir fatal, ¿qué pasa si te atrancas? No te pongas nervioso, pero siempre digo, ¿no? Que si fuera por el Javi de esos 5, 10, 15 minutos antes de cada podcast, de cada sesión, de cada charla, ya me habría ido hace tiempo, ¿no? De aquí, pero siempre utilizo una frase que hace un par de episodios hablaba con un compañero mío psicólogo también, que es que suele merecer la pena, ¿no? Y en esa frase se incluye la pena, que suele ser una emoción desagradable, pero como hemos hablado, como las lentejas, hay que exponerse a esa pena porque suele merecer. Y esta charla contigo hoy ha merecido mucho y personalmente me da mucho sentido a lo que hago y ayuda a, como decía Sartre, a que mi existencia preceda a mi esencia para que poco a poco pues, esa esencia, esa escala de valores de las que hemos hablado, pues se vaya construyendo con algo más de sentido en toda esta vorágine que, como hemos comentado hoy, pues siempre está ahí intentando que nos desequilibremos, ¿no? Ha sido un placer, Antonio, y te dejo que despida este episodio número 59 de Psych and Roll como guste y desearte pues toda la suerte del mundo. O más que suerte no, justicia en lo que queda de temporada y que sigan las cosas como están yendo, que no hemos hablado mucho de resultados, pero por esa parte pues están acompañando bastante. Muy bien, Javi. Pues yo simplemente agradecerte. No nos conocíamos, simplemente por algo por redes sociales y yo soy muy sensible hacia la psicología del deporte, hacia el humanista, ¿no? Porque al final envuelve todo, toca todo, ¿no? Cómo sientes las cosas, cómo te emocionas, qué valores tienes, cómo reaccionas a lo que te pasa, cómo puedes ayudar a los demás, cómo puedes sacar tu mejor potencial a nivel personal y a nivel profesional, y qué pasiones tienes, por qué no las buscas. Bueno,
yo entiendo que todo lo que tenga que ver con psicología y deporte, voy a estar. Si es una iniciativa como esta, pues yo encantado, ¿no? Porque creo que son inputs y es compartir y es generar conciencia de cosas y es hacerte preguntas. A mí me ha valido muchísimo. Evidentemente, esto que dices al principio de improvisación, yo todo lo que te he dicho ni me lo he preparado. Simplemente ha ido fluyendo de la improvisación y de tus inquietudes, ¿no? Hacia mí y hacia los procesos. Entonces, bueno, yo me lo he pasado muy bien este rato contigo y bueno, y nada, que cuentes conmigo para lo que necesites. Te felicito por tu iniciativa, por tu esencia y bueno, y estamos en contacto. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.